disidentom ako takým, ale nezávislým hnutím na Kube. Boli tam ľudia z Mexika, z Holandska a z iných krajín. No a tam bolo jasné, že sme si hovorili, že zdá sa nám, že posledné 4 roky sa to uvoľňuje trochu, vôbec ten politický útlak na Kube, jak nám to hovoria disidenti, najmä v Havane, v provinciách, to je horšie. A teraz, keď prebieha petícia Varela, tak tam niekde jednoducho ľudí zatvárajú. A že aj my máme pocit, že sme menej sledovaní, keď tam chodíme, že treba z nejakého prominentnejšieho disidenta čaká auto predtým, ale že sa môžeme voľnejšie pohybovať. Ale takisto sme mali dojem, že dochádza k nejakému stretu, že proste Fidel Castro to nenechá takto dlho a keď bude ohrozený, to je človek, ktorého zaujíma len moc a mnohé veci berie, ako som už povedal, osobne, tak možno, že teraz, keď Osvaldo Paya dostal cenu v Európskom parlamente a o vzťahy s Európskou úniou kvôli kreditom a úverom a iným veciam Kube veľmi ide, možno, že to niekomu spočíta, ale zasa to bude len také nejaké bacnutie do vody a inak tú situáciu nemajú už dávno pod kontrolou. Ja myslím, že aj ľudia na čele ministerstva vnútra bezpečnosti skôr sa zaujímajú o to, ktorý hotel, keď tam dojde k zmene, si sprivatizujú, akože ktorý človek im tam čo robí, ktorý turista. Ja tieto informácie vlastne nemôžem potvrdiť, práve naopak by som si tieto ilúzie nerobil. Vy si naopak myslíte, že režim na Kube pretrvá ešte? Nevravím, že pretrvá, ale že to má pod kontrolou. Ako vy vidíte budúcnosť Kuby napríklad po smrti Fidela Castra, aj keď práve Osvaldo Paya hovorí, že on sa nechce spoliehať na akýsi biologický fatalizmus, čiže hovoriť o budúcnosti Kuby až potom, keď Fidel Castro zomrie, ale ako teda vy vnímate, alebo vidíte budúcnosť tohto režimu? Budúcnosť Kuby ako také je, vlastne už som to načal v úvode vlastne tejto relácie, že je to vlastne ten ich priestor, karibský priestor. Čiže oni budú sa musieť sústrediť viac na tieto vzťahy. Dnes je to vlastne veľmi široký priestor, ich záber kvôli vlastne aj ideologizácii vzťahov. Vlastne, že vlastne sa stavajú do pozície určitého hovorcu vlastne toho tretieho sveta. Ale prirodzený priestor je vlastne ten. A tam zohrávajú dôležitú úlohu práve vzťahy so Spojenými štátmi, pretože Spojené štáty z hľadiska svojej bezpečnosti, nie že by Kuba predstavovala nejakú vojenskú alebo nejakú iné nebezpečenstvo pre Spojené štáty, ale Spojené štáty, ktoré vlastne považujú Karibskú oblasť za svoju tretiu hranicu po Mexiku a Kanade, potrebujú mať istotu, že vlastne táto hranica je zhruba pod ich kontrolou a nemôže dôjsť k nejakému prekvapeniu v tejto časti sveta. A Kuba si uvedomuje zase na druhej strane to, že zo skúseností z minulosti svoju závislosť. Bola závislá na Spojených štátoch prvú polovicu storočia. Druhá polovica storočia to bola zase závislosť na Sovietskom zväze a socialistickom tábore. Takže ona hľadá uvedomuje si určite, že ten vývoj ide ďalej. Že nedá sa zastaviť vývoj a nejakej zmene dojde. Len teraz proste, aká to bude zmena. Preto sa snaží vlastne aj táto spolupráca s Európskou úniou a tak ďalej. Nie je len výsledkom toho, že možno to bolo v tých prvých momentoch po rozpade RHP, že potrebovali sa otvoriť svetu a nájsť partnera. To bola tá Európska únia, ktorá dnes skoro 50% zahraničného obchodu vlastne s nimi predstavuje aj počet turistov, zahraničných investícií. To je vlastne tá Európska únia. Uvedomujú si, že vlastne po normalizácii vzťahov so Spojenými štátmi by to bol práve, ja neviem, americký kapitál a americkí turisti, ktorí by sa nahrnuli vlastne na tento ostrov. A oni by znovu mohli sa dostať do nejakej jednostrannej závislosti. Preto chcú mať čo najviac prítomností z Európy tam už teraz, aby proste tá pozícia Kuby nebola taká jednostranná, ako z hľadiska nezávislosti. Do akej miery aj tie slovensko-kubánske vzťahy ovplyvňujú naše obchodné záujmy? Aké sú vlastne v súčasnosti? Slovensko vlastne, náš priestor je vlastne od roku 89, keď sme sa rozhodli pre európske vlastne tieto demokratické hodnoty západné a vlastne náš priestor je v euroatlantických integračných zoskupeniach, európskych integrácií, podobne ako štáty Európskej únie, podobne aj my vlastne máme ten svoj postoj, formulujeme a konzultujeme s Kubou. Samozrejme, každá táto krajina prejavuje v otázke ľudských práv, prejavuje vlastne svoj postoj
v Ženeve. Spomínali sme Komisiu pre ľudské práva, kde vlastne sa vie, každá krajina, tam je 53 členských krajín, my nie sme členom, ale svoj názor vyjadrujeme otázkou kosponzorizácie. A boli sme teda kosponzormi tejto rezolúcie, ale musíme vždy pamätať samozrejme na naše záujmy ako štátu, pretože aj keď Európska únia tiež vlastne určité integračné zoskupenie, každý štát v nej má svoje záujmy, ktoré si veľmi tvrdo presadzuje a presadzuje si ich aj na Kube. To vidíme v štátnej podpore vlastne z exportu, ktorú venujú, ja neviem, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, ktoré poskytujú úvery každý rok vlastne Kube. A slovenská pozícia sa vlastne sústreďuje v oblasti ekonomiky do energetického sektora, ktorý je prioritou vlastne pre Kubu, pretože vieme, že energetika je vlastne krvou všetkého, vlastne to je turistický priemysel, to je vlastne rozvoj celkového priemyslu a práve vďaka vlastne kvalitnej práci zástupcu, ktorí tam majú tlmače, posledných 5 rokov sa podarilo presadiť túto slovenskú firmu nielen do subdodávok, ale samotní sú hlavnými dodávateľmi. Vyhrali viaceré medzinárodné tendre, kde bolo napríklad, môžem spomenúť z posledných 2 rokov, sú to elektrárne Santa Cruz, čo je veľmi strategická elektráreň pre Havanu. Je to 50 km od Havany, kde vyhrali tender na modernizáciu 3 blokov a otvorená je otázka 4. bloku elektrárne. A potom je to vlastne veľmi dôležitý komplex niklový kombinát na východe, kde v konkurencii 12 firiem zvíťazili práve tlmače. Pretože v roku 97-98 sa podarilo realizovať modernizáciu elektrárne v Nuevitas a na základe tejto, kde odvedli veľmi kvalitnú prácu za veľmi krátky čas a doteraz sú s nimi veľmi spokojní, čiže nejaký odrazový mostík si vytvorili, majú referenčnú vlastne prácu za sebou. Takže. A dalo by sa povedať, že keby Slovensko viac kritizovalo ten totalitný režim na Kube, tak by to mohlo ohroziť tieto naše obchodné vzťahy? Slovensko má svoj priestor, má svoj priestor európsky, Európska únia, čiže my vlastne postupujeme a koordinujeme podobne ako Európska únia. Čiže keď nie sú ohrozené záujmy západoeurópskych štátov, tak nie sú ohrozené záujmy ani nás. A napríklad môžem to dokumentovať, keď vznikla práve v roku 99 prvýkrát, keď prešla tá rezolúcia počasie Česka, tak tiež táto otázka, že ako to ovplyvní ekonomické záujmy. Samozrejme, Kuba sa snaží oddelovať tieto veci. Vidíme to napríklad, obchodujú a robia investície tam štáty, ktoré s nimi ani diplomatické styky nemajú, ktoré každoročne hlasujú spolu so Spojenými štátmi proti zrušeniu embarga, ako je Izrael napríklad. Izrael investuje na Kube. Samozrejme, nemusíme sa tváriť, že v tomto sa dohodneme, že budeme zase súhlasiť. Každý máme inú logiku toho, čo robíme na Kube. A ja si myslím, že bolo by úplne absurdné, aby Castrov režim tlačil Slovensko a vydieral ho tým, že keď budete spomínať niekde, že to sa tam nedodržiavajú ľudské práva, tak vám odsekneme nejaké investície. Myslím si, že to nie je ani na mieste, aby sme boli takí bojazliví a nezaškodili by trochu viac sebavedomia v slovenskej zahraničnej politike práve voči tým krajinám, ktoré mali komunistický režim. A keď budeme súčasťou Európskej únie, možno, že takáto dimenzia aj potom spoločnej európskej zahraničnej politiky voči tým komunistickým krajinám sa od nás čaká. Nemusíme si to skúšať zrovna voči Číne, kde je prezident Schuster, hej. A tam neviem, ako to vyriešili, to je vec toho, že to nemusíte povedať na plné ústa, ale niekde si zachovať tú svoju dôstojnosť, keď sme demokratická krajina, máme tú skúsenosť a jednoducho kvôli nám samým by sme to mali zachovať aj teda tú líniu ľudských práv. To isté sa dá voči Kube. To neznamená, že ja neviem, že dojde tam veľvyslanec a hneď začne kritizovať ľudské práva. To sa dá urobiť inteligentne, taktne a tak, aby sme si zachovali my tvár. A samozrejme, organizácia ako je naša, nadácia Pontis alebo proste Človek v ohrození, my tam budeme robiť veci, budeme sa snažiť podporovať
časť kubanskej spoločnosti, ktorú považujeme za najdôležitejšiu. Takto tiež udržiavame vzťahy s krajinou, s ktorou má Slovensko, hádam, najbohatšie vzťahy v celej Latinskej Amerike kvôli minulosti. Hej, máme to je historicky dané, vlastne je to jediná krajina, ktorá má v Bratislave svoj zastupiteľský úrad. No, a vidíme v tom svoje veľké pole, lebo máme strašne veľa ľudí, ktorí na Slovensku, ktorí žili na Kube, alebo Kubáncov, ktorí sú tu. A ja si myslím, a to bol môj pocit, z ktorého doteraz ťažím, keď som sa stretol s tými disidentami v Havane. A hovorím im, že oni mimochodom nepoznali slovenskú ambasádu, to môžem potvrdiť. A ja som bol šťastný, že som mi mohol tou návštevou vyjadriť akúsi solidaritu za Slovensko. A pamätám si z rodiny, mali sme prístup k disidentskej literatúre, ktorú som mohol čítať. A bolo to ako 15-ročný chlapec, keď som prečítal niečo, čo nebolo oficiálne, takéto normálny jazyk, normálne uvažovanie, mňa to veľmi ovplyvnilo a verím tomu, že to tam môže ovplyvniť tiež nejakých ľudí, ktorí budú ako Kubánci potom veľmi platní v svojej krajine. Takže my, čo robíme vyslovene z vlastného presvedčenia a s tým, že si myslím, že pomáhame Kube, takisto ako vy pomáhate Kube a slovensko-kubanským vzťahom, keď tam vlastne sa snažíte preraziť cestu tlmačom a iným veciam. A akým konkrétnym spôsobom im tam pomáhate? Viete čo, každá tá skupinka potrebuje niečo iné. Napríklad tej pani, ktorá má manžela vo väzení na 15 rokov, nosíme lieky, pretože Kuba síce má zdravotníctvo zadarmo, nie každý sa dostane tam k doktorovi a oni síce sa chvália tým, že tam chodia lietadlá pacientov z Latinskej Ameriky, ktorých za doláre operujú, ja neviem, bypassy a tak. Oni majú naozaj veľmi vyvinuté zdravotníctvo a teda sú veľmi vpredu a ďaleko, ale nie každý Kubánec má k nemu prístup. Takže tento politický väzeň proste aj vďaka nám dostal nejaké lieky, ktoré mu nedajú vo väzení, na to nemá nárok, je politický väzeň. Iným zasa proste, ja nebudem o tom hovoriť otvorene, ale sú tam možnosti a cesty, ako tým ľuďom vyjadriť len podporu. Možno, že to nie je, že to nie je len to, že kedy si teda v budúcnosti budú hovoriť, keď tam už nebude komunizmus, že áno, Slováci podporovali, ale strašne dôležité je vôbec sa navšteva nejaká tá symbolická pomoc. Viete, či je to, ja neviem, tak aj keď také rodine, ktorá nemá príjem, dáme $20, $30, tak to im pomůže. Já jsem se chtěl jenom vrátit trošku krátce. Já jsem chtěl mluvit o tom, že jsou různé možnosti, jak ze strany Slovenska pomáhat. A jeden příklad je, že vy asi víte, že běží kampaň na nominaci Osvalda Paji do Nobelové ceny. A třeba nějakým způsobem jako vláda podpořit tu kampaň třeba. Víme, že pan premiér Zurinda podepsal podporu, víme, že řada slovenských politiků také podepsali a to je způsob, jak nějakým způsobem pomáhat. Samozřejmě je třeba tam na místě také dělat se určité práce, ale to jako ze strany politiků, myslím, že to není špatný nápad. A zamyslieť sa na tom. Ja to len podporím, čo Carlos hovorí zo svojej skúsenosti, lebo on vlastne zbiera tú podporu a koordinuje aj v Latinskej Amerike. Vie, koľkí prezidenti a bývalí prezidenti latinskoamerických krajín podporili tú nomináciu Osvalda Paju. Preto nie je proste nič nejaké svetoborné, že aj na Slovensku to politici podporili. My sme zbierali tú podporu v parlamente a mnohí poslanci nám gratulovali, že je fajn, že nám umožňujete vyjadriť sa k takejto veci. Pretože Slovensko sa stáva súčasťou dvoch veľmi dôležitých medzinárodných organizácií alebo spolkov Európskej únie a NATO a je na čase, aby sme sa začali vyjadrovať k situácii ľudských práv v niektorých krajinách. A Slovensko sa vyjadruje, hovorím tam. Ale aj priamo. Priestor v Ženeve je nám ultimátne podobne ako celá Európska únia. Čiže my ideme v intenciách Európskej únie. Hej, to je pravda, len trocha sme takí pštrosi. Ja som už nestihol upozorniť, že máme tu list z Ministerstva zahraničných vecí na interpeláciu poslanca Naďa práve vo veci nejakých zadržaných kubánskych disidentov. A ten list je trochu písaný, ako keby bol v Havane, veľmi mierny, veľmi teda opatrný a mierny voči Castrovmu režimu a napríklad má nesprávne informácie zo strany disidentu. Tu hovorí o veciach, ktoré sú staré a nepresné. V tom môžeme možno ako nadácie pomôcť. My máme lepšie informácie zrejme z kubanského prostredia, kubanského disidentu ako naša ambasáda v Havane, lebo sa nesnaží tie informácie získať. Takže to sú... Informácie určite sú. Myslíte, prečo potom hovoríte, prepáčte, že líderkou súčasnej opozície formujúcej sa na Kube je Marta Beatriz? To
To neviem, to určite z ambasády toto neviem. Myslíte si, že v budúcnosti bude väčší priestor preto, aby naši diplomati a naše mimovládne organizácie spolupracovali aj pri takýchto témach a snažili sa spoločne nejakým spôsobom Určite vždy pokiaľ ide o záujem Slovenskej republiky a sa stretneme v tomto, tak ako nevidím problém nejakej informovanosti navzájomnej. A snáď na záver jednou vetou aj turisti, keď tam pôjdu slovenské občania ako turisti a začnú sa rozprávať s Kubáncami a povedia im medzi štyrmi očami, ako to u nás bolo, keď padol komunizmus, alebo donesú lieky tým ľuďom, aj to je veľká pomoc, myslím. Vážení hostia, ja vám v tejto chvíli ďakujem za účasť na tejto živej diskusii a s vami, milí diváci, sa stretneme opäť o mesiac 6. februára na programe STV 2. Dobrú noc. Muy buenos días y bienvenidos a Detrás de la Noticia, con quien les habla Ambrosio Hernández. Esta semana se mostró en Miami el documental La Primavera de Cuba, hecho dentro de la isla por un extranjero. Y hoy ustedes verán partes de este documental y una entrevista exclusiva con el codirector del documental, el chileno Carlos González, quien acaba de venir a Miami desde Praga, donde reside. Sus experiencias dentro de la isla de Castro, el impacto que está teniendo el documental y mucho más. No se lo pierda a continuación, aquí en Detrás de la Noticia. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como de costumbre voy a presentarles a mis invitados. Es un honor tener por acá a Carlos González, que es el co-realizador del documental La Primavera de Cuba. Muchas gracias por estar acá en Detrás de la Noticia. También nos acompaña Yanisset Rivero, del Directorio Democrático Cubano. Yanisset, gracias como siempre. El doctor Ricardo Bofill, activista de derechos humanos. Gracias por estar acá, Bofill. Y Laida Carro, de la Coalición de Mujeres Cubanoamericanas y también activista de derechos humanos. Gracias, Laida. Si me permiten, antes de entrar en la discusión y análisis de lo que está representando este documental y por qué es que usted va a Cuba, cómo lo logra hacer y demás, quisiera compartir con los televidentes fragmentos precisamente de este documental. Pasemos al primero. Fragmentos del documental La Primavera de Cuba. Aquí está Carlos González, el co-realizador de ese documental, y continuaremos mostrándoles a ustedes imágenes a través de este programa hoy aquí en Detrás de la Noticia. Carlos, ¿cómo es que surge la idea de tu ir a Cuba? Bueno, básicamente nosotros estábamos muy interesados en conocer in situ la situación de los prisioneros, de la oposición cubana. Digo prisioneros porque muchos de ellos, de los que nosotros conocimos durante nuestro primer viaje, están hoy en día en prisión. Queríamos conocer el trabajo de la prensa independiente y surgió la idea de llevar una cámara, grabar algunos testimonios con estas personas y bueno, debo destacar que desde muchos, es conocimiento de muchos que a pesar del bloqueo informativo que existe en Cuba, que es bastante fuerte, hay gente que trabaja, trata de informar, y eso es precisamente lo que nos interesaba a nosotros registrar con nuestra cámara, a pesar de que existen leyes en Cuba que prohíben realización de documentales de este tipo, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que jugábamos ahí un poquito con la seguridad de nosotros, de ellos también. Y... No te quiero interrumpir, pero de hecho recuerdo en la serie que tuvimos acá en Telemundo 51, que se mostraron fragmentos del documental también, y de las entrevistas con los opositores y disidentes presos, que comentaste y dijiste lo siguiente, si más bien no recuerdo, dijiste, se siente la presencia de un enemigo invisible. Así es. Y lo vuelvo a repetir porque en realidad, para ilustrarlo, yo no sé si ponía este ejemplo, pero quisiera volver a mencionarlo. Cuando uno viaja a una región donde hay un conflicto armado, donde están cayendo bombas, donde quizás se siente inminente la presencia del enemigo del que estamos hablando, uno sabe por dónde no puede caminar, dónde no tiene que meterse para no ser víctima de un atentado, ¿no? En el caso de Cuba, la presencia de ese enemigo invisible está ahí presente porque tú sabes que está siendo monitoreado, porque sabes que existen leyes que, vuelvo y repito, prohíben la realización de este tipo de documentales porque no existe libertad de expresión. Entonces, cuando uno se enfrenta a estos testimonios, cuando uno empieza a conocer in situ lo que está pasando al interior de familias como
las familias de Raúl Rivero, de diferentes activistas de derechos humanos, pues se da cuenta de realmente lo que es capaz el régimen y lo que sería capaz de hacer quizás con una persona que está tratando de darle voz a estas personas que el régimen no les permite hablar. El doctor Ricardo Bofill, que fue una de las personas que inició en Cuba ese proceso de la disidencia, conoce muy bien en carne propia lo que es estar solo allí dentro de Cuba y sentir esa represión del régimen. Cuéntenos un poco sobre este tipo de documental, Bofill. ¿Qué impacto cree que tenga cuando viene de alguien que no es cubano, que se interesa por el tema de Cuba y es un documental que les está dando la vuelta al mundo? Bueno, en primer lugar yo quiero de todo corazón felicitar a este amigo, muy joven pero muy valiente, el amigo González, Carlos González. Quiero además expresarle que esa obra representa probablemente uno de los engarces que puede hacer posible, casi un milagro, que es que esos prisioneros, los 75 y los demás que hay en el país, sobrevivan. Porque en el momento en que la memoria sobre ellos se desaparezca, si eso ocurriera algún momento, los eliminan como pasaba en las otras épocas, en que la mayoría de los presos políticos lo que estaba era realmente condenada a muerte. Y estos también. La voluntad del estalinismo en Cuba y de Fidel Castro es que no sobrevivan, a que se mueran de enfermedades, de una riña, que venga un preso común. Y entonces estos testimonios ayudan a muchas de esas personas que aparecen en este documental. Hoy son conocidas en el mundo gracias a esta labor. Claro, él viene, aparte de su inspiración personal, él viene desde Praga a hacer esto. Nosotros tenemos la fuerza moral que hay detrás de todo eso, es la del presidente Havel, expresidente hoy, pero claro, para nosotros uno de nuestros grandes mentores del movimiento de derechos humanos en Cuba, igual que lo fue Andrés Sájarov. En resumen, es un documento fílmico, sí, de una tristeza enorme por una parte, porque es una tragedia lo que se pone, tiene mucho dramatismo, pero por otra parte representa el triunfo de la oposición sobre Castro, porque está hecho en dos partes. Primero, cuando las personas estaban como Raúl Rivero y otro, y Regis Iglesias en la calle, y después sus familiares, como la madre de los hermanos Siglera Maya, denunciando. Señores, ese fenómeno es nuevo. Eso no era así antes. Antes no había quien se moviera ni dentro de la prisión ni afuera. Usted conoce muy bien por la estrecha relación que mantiene con los activistas de derechos humanos dentro de Cuba también, la realidad que está comentando el doctor Bofill, especialmente lo de esta señora que causó tanto impacto aquí en Miami, cuando salió tan frágil y tan anciana, pero tan valiente. Así ¿no? es. Cómo no, para mí es un honor, Ambrosio, poder hacer esta labor de denuncia ante el mundo. Me siento muy orgullosa de estar en contacto con personas que son, para mí, héroes de mi patria, donde yo nací. Y nosotros tenemos la obligación en el mundo libre, y gracias a Carlos a que ha hecho esto, tenemos la obligación en el mundo libre de divulgar la verdad sobre Cuba, que es una verdad, como comentamos anteriormente con él en privado antes, una verdad muy humana. Gente de carne y hueso que hace 45 años, porque esto no es nuevo, ahora de pronto el mundo se está dando cuenta. Pero yo se los digo a ellos en Cuba, no es nuevo, son 45 años y muchos de nosotros inclusive tenemos un poco de heridas dentro, Bofill y tantos de nosotros de familiares que tal vez sufrieron al principio de este proceso, pero que nosotros tenemos que... Cuando nadie escuchaba. Cuando nadie escuchaba, pero ahora que alguien escucha tenemos que pues abrazarlos, como dice Bofill, y darle las gracias y buscar muchos más. Yanisero, ustedes que en el directorio pues siempre están en contacto a través de Latinoamérica, viajan a Europa, ¿qué le puedes explicar a los televidentes que están aquí ahora en Miami, sentados en sus hogares mirando este programa, y sobre el impacto que tiene esto en un lugar que no es Miami, en lugares como Latinoamérica y Europa, donde ustedes viajan haciendo foros, discutiendo e incluso han tenido confrontaciones con grupos procastristas que van ahí cuando ustedes están denunciando la situación en Cuba? Yo creo que la fuerza que tiene este documental es que rompe el mito que el mismo régimen ha ido pues promoviendo, y sobre todo en Latinoamérica, donde es yo diría que el último lugar que le queda al régimen de apoyo. En realidad ya en Europa hay muy poco
apoyo importante para el régimen, le queda a Latinoamérica y la labor en Latinoamérica es intensa del régimen y por lo tanto tiene que ser intensa nuestra labor también. Y el hecho de que el propio Carlos es también chileno, ¿no? Exacto. Carlos es chileno y checo. Dos pueblos que nos enseñan mucho, ¿no? De lo que es luchar contra una tiranía y vencer y ser exitosos después. Yo creo que hay muchas simbologías y hay mucha significación en este trabajo que ha hecho Carlos y que han hecho los que lo hicieron con él. Y la asociación a la que él pertenece, que es People in Need, que son personas que están tendiéndole una mano al pueblo cubano, siendo solidarios y a través de esa humanidad están humanizando esta causa. O sea, le están dando rostro humano a esta causa de sufrimiento de nuestro pueblo. Y eso tiene un valor maravilloso, porque una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Y esas imágenes que se muestran en ese documental de personas decididas en su lucha, convencidas a enfrentarse a ese enemigo invisible de forma transparente, de forma abierta, con su corazón de frente, y después cuando cae sobre ellos la fuerza de esa represión, esos familiares que con tanta valentía, como lo dice la abuela de Iván Hernández Carrillo, y yo les grité, abajo Fidel Castro, abajo la tiranía, en el medio de la calle cuando se estaban llevando a su nieto. Esa familia cubana está dando un ejemplo importante para Cuba y para el mundo. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos con más fragmentos de este documental, La Primavera de Cuba, y más de nuestro análisis y discusión aquí en Detrás de la Noticia. Qué verdad tan grande lo que han dicho todas estas madres y ahora esta última declaración. Es la primera vez que se logra esto de poder entrevistar a las madres de estos disidentes y opositores y que ellas se expresen de esa manera. Te veo emocionado, a pesar de que ya has hecho el documental, ¿por qué que se repite ese encuentro que tuviste con ellos? Absolutamente. Yo debo aquí hacer énfasis en que todas estas personas son seres humanos y están en prisión por delitos, entre comillas, como son expresarse libremente. Lo que me parece maquiavélico. Yo soy periodista. Yo en este momento estoy en este foro hablando, discutiendo con ustedes de un tema, de mi opinión. Ustedes tendrán otra opinión quizás sobre otros temas. Pero estamos en definitiva compartiendo y no vamos a salir de aquí y vamos a ir para la cárcel. Claro. No sé si me explico lo que se entiende. Lo que está pasando en Cuba en este momento es, desde ese punto de vista, y lo repito, maquiavélico, que una persona reciba 28 años de prisión por decir que no está de acuerdo con que la salud y la educación no son magníficas como lo dice el régimen, por decir que hay hambre, por decir cosas que yo en un país libre y democrático las puedo decir abierta y libremente y no voy a ir a parar a la cárcel. Ahora, por ese lado me siento bastante emocionado porque estoy viendo en la cara a estas personas, no me puedo imaginar que están viviendo encerrados en una prisión con ratas, en condiciones humanas pésimas, o sea, sin higiene, sin agua. Y por otro lado pienso que muchas de estas personas son, como por poner el ejemplo del poeta, escritor, periodista Raúl Rivero, reconocidos a nivel internacional. La UNESCO le acaba de entregar un premio hace no mucho tiempo atrás. O sea, ¿de qué estamos hablando? Personas de esa categoría encerradas en la cárcel. Y yo, desde el punto de vista personal, quiero tratar de transmitirles que el rodaje de este documental, esta mezcla un poco de sentimientos que se produce al interior de uno cuando está rodando un trabajo de este tipo y el miedo por otro lado, pues hace que a la larga un documental de este tipo pues sea una aventura. O sea, uno no puede llegar y decir yo voy a grabar con fulanito de tal. Voy a llegar y voy a grabar con Raúl Rivero o con los familiares de Raúl Rivero, etcétera, porque, como repito, no hay leyes que permitan la realización. No se sabe qué va a ocurrir, exacto. No se sabe qué se puede hacer. Entonces, muchas veces uno no puede ir caminando por la calle, sacar la cámara, ¿no es cierto?, y grabar con un familiar, un preso político, porque no sabe qué consecuencias va a tener, no solamente para mí, porque como sea yo salgo después de la isla, ¿no? Pero qué le puede suceder a esa persona, que por emitir un testimonio a lo mejor puede terminar en la cárcel, igual que su familiar, ¿no? Claro. Entonces, es bastante complejo este tema. Yo creo que
modestia aparte, me siento bastante satisfecho, no por el hecho de haber realizado este documental, pero por haberle permitido a estas personas que no tienen voz de expresarse y que se sepa en el mundo realmente lo que está pasando al interior de Cuba. Quiero darte las gracias como cubano y felicitarte por esa labor, porque estás interesado en el problema del pueblo de Cuba. Y es precisamente eso, gracias a tu labor le has dado a ellos la oportunidad de tener una voz, por lo menos que se escuche en el exterior. Y se ve en Cuba también, porque en Cuba pues el cubano se las ingenia para ver la televisión del exterior y créeme que lo ven en Cuba. Tengo que hacer una breve pausa y regreso con más fragmentos del documental La Primavera de Cuba, aquí en Detrás de la Noticia. Estas imágenes de ver a estos cubanos dentro de la isla, hablar en este caso del proyecto Varela, desafiando al régimen, poniendo ahí, como dijo para allá, su nombre, su dirección, el número de la cédula de identidad y demás. ¿Qué le dice al pueblo de Miami cuando ve a estos cubanos que de una forma pacífica lo ponen todo ahí, desafiando al régimen? Ricardo Bofill, ¿qué nos dice esto del futuro de Cuba cuando hay personas que creen que todavía no puede haber alguna esperanza en el pueblo? Yo considero que eso dice que en el campo de la batalla de las ideas, Fidel Castro se apropió del término, el término era nuestro, de la disidencia que manejó este terreno de la batalla del pensamiento con los derechos humanos. Eso lo que quiere decir es que hemos ganado esa población ahí inerme por la represión de la policía, porque están todos medio muertos de hambre, a pesar del terror inmenso. Y el hecho es que dentro de un país estalinista, un estado policíaco que mata, aquí está Laida. Un día su familia se enteró que uno de los integrantes más queridos de su familia lo habían fusilado. Pero ellos ni supieron cuándo fue exactamente ni cómo fue el juicio. Eso no lo presenció nadie. Los cadáveres, además, la mayoría de los cadáveres de fusilados los han botado. Son desaparecidos, miles de desaparecidos que son los fusilados porque no se sabe dónde están enterrados. Y que el pueblo, después de esa larga noche, como tú decías, cuando nadie escuchaba y se estuvo en silencio, haya levantado su voz dentro de la isla y haya dicho, se acabó aquí el silencio, aquí estamos para derrocar al gobierno, como ha hecho Vicente también desde la cárcel. Sí. Elaboró un proyecto desde dentro de la prisión, para derrocar al gobierno. Eso nos da la razón de que hemos triunfado. El desmantelamiento del gobierno sencillamente es una cosa estructural, pero en las ideas ya la oposición ganó la batalla. Laida, sé que es un tema demasiado duro para hablar de él, pero en el caso de sus familiares, si nos puede contar como testimonio para los televidentes que puedan conocer. Bueno, mi tío, el hermano de mi mamá, fue fusilado junto a otros, fue en el año 60, y lo que ocurrió fue que ellos, precisamente un campesino fue quien los descubrió. Él estaba él estaba con el régimen. Cuando él vio que no iba a haber elecciones, fueron de los que se alzaron en el Escambray. Los descubrieron en el Escambray y entonces los llevaron a juicio, que iba a seguir al otro día. Mi mamá y mi tío estaban allí, el hermano. Entonces, cuando iban a seguir al otro día que fueron, les dijeron, no, ellos están allí. Yo no sé cuál de esos estaban debajo de la tierra ya. ¿Qué cosa? Entonces mi abuela más nunca fue. Por eso yo quiero hablar de que esto no ha pasado ahora, señores. Exacto. Que esto es 45 años. Y yo no quiero hablar de mi problema personal solo, porque yo soy una de miles. Y si el mundo ahora descubre lo que sufre Cuba, muy bueno y feliz. Pero hemos estado muy solos, Ambrosio. Sí, y por esa soledad nosotros hemos sufrido mucho. Porque si hubiéramos tenido esta solidaridad desde el principio, entonces hubiera sido otra historia. Pero 45 años ya, ese pueblo, yo veo a mi pueblo y uno ve, y la misma Yanisset, que vemos videos y uno vuelve a llorar y vuelve a llorar, porque es una cosa que es una destrucción que nosotros que nos fuimos hace tanto tiempo, pues yo estoy aquí hace más de 40 años, cuando uno vaya a regresar, no sé qué miedo me va a dar a mí de lo que yo voy a encontrar allí. Para mí Cuba en este minuto son los presos, es como yo lo veo. Ellos son los que me dan a mí el ánimo para luchar, para seguir, y por ellos voy a ir siempre a denunciar lo que sufre mi país, que es un país muy valiente, porque desde hace 45 años no ha dejado de luchar. Estas cosas precisamente las comentamos nosotros, Carlos,
cuando se puso aquí en la serie sobre Cuba, fragmentos del documental La Primavera de Cuba, que el régimen tiene controlado los medios de comunicación. La más mínima expresión de valentía de un cubano, de una señora anciana, ellos le temen ponerlo eso porque saben lo que provocaría entre la población, que vieran esto así, que se pudiera publicar esto dentro de Cuba. Han sido 45 años en que muchas madres han dicho esto, pero no han tenido la oportunidad de que se les pueda grabar, de que se les pueda presentar ante el mundo lo que ha sucedido. A mí me parece, Ambrosio, que yo creo que este documental nos habla de la dignidad de un pueblo, porque cuando tú vienes a ver quiénes son estas personas presas, la mayoría de ellos nacieron dentro de este sistema o eran muy pequeños, eran niños prácticamente cuando triunfó Castro. Y te da una idea de que el ser humano, a pesar de vivir en condiciones hostiles, a pesar de enfrentarse al ostracismo, a la represión, a pesar de haber sido un pueblo que hemos sido silenciados por tantos años, es un pueblo que tiene una dignidad muy grande, que tiene una valentía muy grande, porque no son solamente los presos políticos, que como dice Laida, son los que a uno le dan a veces tanto aliento, porque nosotros estamos en contacto con estos hombres y mujeres hoy y mañana están en prisión. De muchos de esos que cayeron presos el 18 de marzo, nosotros acabamos de hablar, el mismo 18 de marzo hablamos con 2 o 3 de ellos, y luego a unas horas después ya estaban en prisión, estaban siendo procesados. De manera que ya tenemos de alguna forma una conexión espiritual, de amistad, incluso de años hablando con todas estas personas, y tal vez para nosotros es como más cercano, pero para cualquier otro cubano del exilio, en cualquier parte donde esté, que vea estas imágenes, tiene que sentirse orgulloso de ser cubano, porque somos un pueblo que no ha dejado de luchar jamás. Y yo creo que eso es muy importante. Muchas veces la nostalgia del exilio, muchas veces los años tristes que hemos pasado nos hacen sentirnos pesimistas, nos hacen sentirnos decaídos. No podemos hacer nada, hay que esperar que Castro se muera. No, el pueblo cubano está luchando hoy, ahora, y están 75 en prisión, pero hay el doble o muchos más que están luchando ahora en este momento en las calles, no solo los familiares, otras personas más de la ciudadanía. Estos testimonios grabados son lo que le dan al cubano en el exterior esa cercanía a Cuba, de decir, mira lo que están haciendo, porque se escucha de los presos, lo sabemos, se reporta y todo, por eso, como dijimos ahorita, una imagen habla más. Porque como dice Carlos, son rostros, son seres humanos, que se le da esa historias lucha, de vida, que se le está dando ese rostro a esa lucha. Porque cuando tú lees un poema de Raúl Rivero, te puedes tal vez emocionar, pero cuando tú ves a Raúl Rivero hablando, y cuando tú sabes que en este momento Raúl Rivero se encuentra enfermo, se encuentra en una celda de castigo, entonces es mucho más importante el mensaje. Hacemos una pausa, regresamos conversando con Carlos González, co-realizador del documental La Primavera de Cuba, y con el resto de mis invitados, y más fragmentos, más imágenes desde dentro de Cuba. No se la pierdan. Ya estamos de regreso acá en Detrás de la Noticia, conversando con Carlos González, co-realizador del documental La Primavera de Cuba. El nombre de La Primavera de Cuba. Bueno, es un nombre que resulta quizás bastante sugestivo, ¿no? Porque la Primavera de Cuba es todo este proceso que, bueno, yo debo decir que el nombre como tal no es un nombre nuestro. Osvaldo Payá le ha puesto a todo este proceso que ha iniciado con la entrega de las firmas ante el Parlamento, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, del proyecto Varela, ¿no es cierto? Después a todo lo que continuó después con la ola represiva, los arrestos, etcétera. Todo este proceso que conlleva mucha esperanza también para los cubanos, lo compara con la Primavera de Praga, exacto. del 68, ¿no? Que fue, y de ahí surge entonces la idea para un poco este nombre, ¿no? Y ya que he mencionado recién el proyecto Varela, que creo que es en este momento es bien importante destacar que el proyecto Varela ha sido firmado por 25.000 cubanos. Yo lo destaco, ¿por qué? Porque yo vengo de la República Checa, un país que también vivió un régimen totalitario en carne propia, que en la época de Carta 77, Carta 77 era un documento muy similar a lo que es el proyecto Varela. Eran unos cientos de decenas de personas nada más las que lograron firmar ese documento. Entonces, cuando uno ve 25.000 firmas entregadas ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, habla de que realmente algo está pasando en Cuba. O sea, que realmente el pueblo ha perdido el miedo, y ese proceso de cambio
esa transición, desde mi punto de vista, entonces ya ha comenzado en Cuba, ¿no? Laida, todos estos disidentes y opositores, como mencionó Bofil hace un rato, el propio doctor Bisset, que lo mantienen preso, que sale y lo vuelven a prender. ¿Has logrado conversar también con otros de los disidentes y opositores del grupo de Bisset, que nos puedas adelantar algo nuevo? Bueno, hablé con Elsa Morejón, que ella supuestamente tendrá noticias del doctor Bisset. Ella va a la prisión, ella no tiene acceso a su esposo, para nada. De manera que uno llama ya Ambrosio, y cuando uno cuelga el teléfono, yo siempre digo, ni te quejes de nada, ni hagas ningún comentario, porque uno tiene siempre que dar tantas gracias a Dios. Yo quería decir una cosa en este programa, y quiero decir que dentro de Cuba hay muchos proyectos, aparte del proyecto Varela, y que esos proyectos hay que darles también importancia. Los están haciendo hombres y mujeres que son muy valientes. En el caso del doctor Oscar Elías Bisset, que ha hecho una declaración de principios, que no buscan reformas, buscan erradicación de un sistema, de lo cual yo apoyo y muchos cubanos apoyan también. Para mí, los cubanos que han firmado el proyecto Varela merecen todo mi respeto. Efectivamente, eso es un proceso de liberación, pero los que apoyamos otro que no busca la reforma, sino que busca la erradicación, lo que queremos es ver un futuro en ese proyecto, de manera que es bueno realzar que hay otros aparte del Varela. Doctor Bofil, nos queda poco tiempo, después con Yanisset. No, yo creo que tenemos la misión, los cubanos, de ayudar a estos amigos, que esto se difunde en el mundo entero. Ahora vienen las reuniones de Ginebra de la Comisión de Derechos Humanos, y yo creo que hay que exhibirlo a la mayor cantidad de delegaciones que sea posible y de personas que asistan a esa reunión. Yanisset. A mí me parece que lo más importante es que existe en Cuba un movimiento opositor que a través de proyectos y a través de iniciativas está rompiendo la censura y está diciéndole al pueblo cubano sí se puede hacer algo y sí podemos nosotros buscar la libertad. De manera que más allá de las diatribas que podamos tener o de las diferencias de opinión, que en definitiva eso es lo que buscamos claro. Pluralidad. Exacto. Eso es lo que buscamos, independientemente de esas cosas que a veces se dicen demasiado en el exilio o se les pone demasiado peso. Yo creo que lo más importante es que hay un pueblo despertando hacia la libertad. Otra pausa y regresamos aquí con más en Detrás de la Noticia.